porque todos cometemos errores. Claro, algunos son más importantes que otros, como esa vez que se te quedó la llave dentro de la casa y tuviste que entrar por el techo, o cuando dejaste a tu ex por otra pareja y resultó ser más tóxica que el mercurio, y ahora temes que esa cicatriz en tu espalda nunca desaparezca. Pero para que te sientas mejor, hoy vamos a hablar de los errores de otros, y no errores cualquiera. Me refiero a errores tan monumentalmente grandes que prácticamente cambiaron el rumbo de la historia de la humanidad. Puede ser que hasta hayan destruido imperios completos, provocado pérdidas de miles de millones de dólares, o incluso millones de vidas. Y es justamente por eso que Axton hoy te trae los 7 errores más grandes de la historia. Si te gustan las idioteces que hacen otras personas, también está mi video de 7 leyes más estúpidas del mundo. Y sobre malas decisiones, mi video de trucos de supervivencia que te matarían en la vida real. Pero ya tomaste la mala decisión de ver este video, así que vamos a comenzar. Número 7. Lo bueno de fumar. La verdad es que la humanidad ha fumado desde hace mucho tiempo y siempre existió una ligera duda de si era muy bueno o muy malo para la salud. Aunque para muchos esta duda llegó a su fin cuando en los años 50 el cirujano estadounidense Ian McDonald presentó un extenso estudio que dejaba en evidencia que fumar no solo no era perjudicial para la salud, sino que era bastante bueno para esta. Inclusive llegó a decir cosas como que ayudaba al ánimo, que reducía los problemas del Parkinson, mejoraba la eficiencia del trabajo, tenía la capacidad de mejorar tu intelecto y un montón de cosas muy buenas. ¿Cuál fue el resultado? La cantidad de fumadores se dispararon estrepitosamente. Obviamente, hoy en día sabemos que fumar no solo no es bueno para la salud, es increíblemente malo para la salud, provocando millones de muertes al año y complicaciones pulmonales que hacen que los gobiernos paguen miles de millones de dólares en cuidados médicos. Entonces, ¿cómo es que un supuesto cirujano muy experimentado llegó a decir eso? Todo parece indicar que fue una ligera combinación de algunos datos erróneos, algunas investigaciones que se hicieron de la manera equivocada y que el bueno de Ian tenía acciones en una empresa tabacalera que lo llevaron a decir que los cigarrillos eran buenos para la salud. Y según las palabras del propio Ian años después, realmente no creían que fueran tan malos para la salud. Como resultado, aún al día de hoy existe una cultura tabacalera que parece que nunca va a terminar. Y esas declaraciones de Ian ayudaron a que miles de millones de personas murieran de cáncer de pulmón y otras complicaciones provocadas por el tabaquismo. Número 6. No me dispares, maldito loco. Sin duda, la guerra es un ambiente muy complicado en el que muchas personas toman muchas decisiones que ponen en juego la vida de muchos. Aquí sí que se puede decir que la más mínima mala decisión provocaría que decenas o inclusive miles de hombres mueran. Aunque aquí tenemos una mala decisión que simplemente fue muy mala y que tuvo consecuencias que honestamente no creo que se pudieran imaginar. Este incidente tuvo lugar el 17 de septiembre de 1788, cuando el ejército austriaco se preparaba para enfrentar al ejército otomano. Parte de la estrategia es que el ejército se iba a dividir en dos para, con un movimiento de pinza, atapar a los otomanos y así poder vencerlos. Entonces, algunos soldados de uno de los dos partes del ejército parece que se aburrieron y tomaron la decisión de ir al otro ejército para robarle algunas bebidas alcohólicas que tenían. Y sí, fue una simple decisión de soldados aburridos de ir a robar un poco de alcohol. ¿Cuál fue el resultado? Al parecer, el otro ejército pensaban que eran espías otomanos y simplemente alguien gritó: "Los otomanos nos atacan", y se abrió fuego. Uno de los dos ejércitos atacó el otro y el otro simplemente respondió pensando que los otomanos lo estaban atacando. Como resultado, 10.000 soldados austriacos murieron por fuego amigo, simplemente porque un grupo de imbéciles se aburrieron y fueron como espías a robarle alcohol a su propio ejército. Número 5. Vender un poquito de tierra. Era el año 1867 y todo el mundo lo llamó la locura de Seward. En ese momento, el secretario de Estado William H. Seward tomó la decisión de ofrecerle a Alexander II, el que en ese momento era el zar de Rusia, un total de 7.2 millones de dólares por una extensión de tierra. Simplemente lo llamaron la locura Seward porque esa tierra no tenía nada. No era más que un páramo congelado que en ese momento era propiedad de los rusos. La compra se hizo y todo el mundo pensaba que los rusos habían engañado a los estadounidenses al venderle un páramo estéril. Los estadounidenses lo llamaron Alaska. ¿Cuál fue el resultado? Que pocos años después se encontró de todo en Alaska, desde oro, plata, níquel hasta petróleo. Si bien por la inflación 7.2 millones de dólares son mucho más ahora, la verdad es que los estadounidenses han sacado de Alaska aproximadamente más de 150,000 veces lo pagado por el territorio. Muchos creen que la legendaria enemistad entre los rusos y los estadounidenses se deben a este proyecto, que para muchos al principio parecía que los rusos engañaban a los norteamericanos, pero luego resultó que ellos acabaron riendo al final. Así que la próxima vez que tengas un pedacito de tierra que crees que no valga nada, revisa un poco primero. Caballero, ¿cómo encaramos el mes de enero? Bueno, a robar cartera. Número 4. Maten a ese pinche pájaro.
Bueno, directamente desde que te digan que un gobierno es comunista, ya sabrás que este se caracterizará por tomar muy malas decisiones siempre. Y ahora nos toca hablar del gobierno comunista chino, específicamente en el año 1858, cuando estaban con Mao Zedong a la cabeza. Mao es considerado por muchos como uno de los peores líderes de la historia, que llevó a la muerte de cientos de millones de habitantes del país más poblado del mundo. Para que te hagas una idea de qué tan malas eran sus decisiones, en un momento dado, Mao vio que un pequeño gorrión estaba comiendo unos cuantos granos que estaban almacenados en un granero. Le pidió a uno de sus asesores que calculara cuánto grano se había comido ese pequeño gorrión. Le dijo que unos cuantos gramos, pero que a lo largo de un año sería casi 2 kilos. En ese momento, Mao tuvo una idea brillante y pensó: si un solo gorrión puede comerse 2 kilos, miles de gorriones se comerán miles de kilos de granos. Si matamos a todos los gorriones del país, nos va a sobrar suficiente grano para poder erradicar la hambruna que China tenía en ese momento. Y fue así como Mao Zedong tomó la decisión de iniciar un proceso sistemático para matar a todos los gorriones de China. Cada ciudadano del gigantesco país asiático hacía lo posible para exterminar a la que Mao llamó la peor de las plagas, envenenándolos, espantándolos con cacerolas para que no creen sus nidos, rompiendo sus huevos. Literalmente mataron a todos los gorriones de China. ¿Cuál fue el resultado? No solo no empezó a sobrar grano, sino que luego se descubrió que los gorriones ayudaban a mantener a raya algunas plagas, como las mangostas. Aunque suena increíble, el simple hecho de que Mao tomara la decisión de que mataran a todas esas aves provocó la legendaria hambruna de China. Algunos expertos hablan de que esta hambruna provocó la muerte de entre 30 y 40 millones de personas. Y para que veas lo estúpido que fue, y es que Mao tuvo que aceptar su error y le pidió ayuda a su primo comunista, la Unión Soviética. Se dice que los rusos tuvieron que mandar cientos de vagones de trenes llenos de gorriones para poder ayudar a aumentar la población en China. Tan pronto la población de gorriones volvió, las plagas disminuyeron y menos personas murieron de hambre, aunque seguían muriendo unas cuantas. Repito, gobierno comunista, malas decisiones seguras. Número 3. Eligiendo al marido equivocado. Aquí podremos ver a la prima lejana de Liam Neeson, pues sin duda eligieron a la persona equivocada. Todo esto ocurre en Vietnam cerca del año 40, cuando este estaba bajo la ocupación de los chinos. Un nuevo comandante que colocaron en una de las ciudades tomó la decisión de que para mostrar lo brutales que eran, iban a tomar a un hombre inocente al azar y simplemente lo iban a ejecutar en la plaza del pueblo. Y así fue, tomaron al hombre y lo mataron ahí mismo. ¿Cuál es el problema? Que este hombre era el esposo de Trung Trang, que junto con su hermana Trung Ninh no se tomaron para nada bien el hecho de que tomaran al esposo de una de ellas y lo ejecutaran. Y cuando hablamos de que la mujer era rencoroso, no estoy bromeando. Para comenzar, formó un pequeño ejército de mujeres viudas y otras mujeres que habían perdido familiares en la guerra para provocar sabotajes al ejército chino. Pero no se conformó solo con esto, sino que su ejército cada vez iba creciendo más. Grupos insurgentes y ex militares vietnamitas se unieron a estas hermanas, que únicamente guiadas por el deseo de vengar la muerte del marido de una de ellas, iniciaron toda una batalla contra los chinos. Y no creas que fue poco, hablamos de que recuperaron por lo menos 65 ciudades del poder de los chinos y le costaron a su ejército cientos de miles de bajas por el ejército que era liderado por estas hermanas. Si bien al final las hermanas pudieron ser vencidas y murieron a manos de los chinos cuando perdieron contra el comandante Mao Yuan, la verdad es que estas plantaron las semillas de la revolución vietnamita. Algunos las llaman las primeras reinas de Vietnam, provocando pérdidas increíbles para el ejército chino, que posteriormente acabaría con la pérdida de todo el territorio de Vietnam. Y todo esto porque algún comandante por ahí eligió al hombre equivocado para ejecutarlo. Lo más curioso de todo es que se encontró un escrito, el cual era de la propia Trung Trang, la cual dice que simplemente era feliz con su marido y que si no lo hubieran ejecutado, ella nunca hubiera empezado todo esto. Es para que veas cómo elegir al hombre equivocado con una mujer tóxica a nivel 100 puede traerte consecuencias. Número 2. Los errores del Titanic. Prácticamente todo el mundo conoce la historia de cómo el 14 de abril de 1912 el considerado barco insumergible acabó sumergiéndose, provocando la muerte de 1.532 personas. Y si bien muchos creen que la culpa fue únicamente del iceberg que se atravesó, la verdad es que se juntaron unos cuantos buenos errores que cada uno provocó más muertes que el anterior. Para comenzar, el barco tenía un mal sistema de botes salvavidas, lo que provocaba que tardaran muchos en lanzarse al agua. Como resultado, muchísimas personas murieron porque no pudieron usarse muchos de los botes salvavidas, que además eran pocos. Luego tenemos el problema con el capitán Edward Smith, que si bien ya tenía la alerta de que habían icebergs en la zona, este decidió poner el barco a toda marcha, ya que quería llegar a Nueva York un día antes de lo planeado para sorprender a todos con la velocidad del barco, pero al final solo nos sorprendió con la velocidad con la que se hundió. Y también tenemos el pequeño
pequeñísimo error del marinero Frederick Flins, quien era el vigía encargado en ese momento. ¿Qué pasó con Frederick? Que perdió la llave para poder conseguir los binoculares que tenía en su casillero. Frederick tomó la decisión de que para que no pensaran que él era un imbécil que dejó perder las llaves, no le pidió a nadie prestados, se subió ahí arriba sin absolutamente nada y cuando pudo ver el iceberg ya era demasiado tarde y golpeó el barco. Prácticamente un montón de personas que eran expertas tomando malas decisiones se juntaron para unir ese colosal barco y provocar que el bueno de Leonardo se hundiera en el mar. Número 1. Es solo una hojita que podría salir mal. En el siglo XIX, los médicos descubrieron los efectos de una curiosa hoja que crecía principalmente en Perú y Bolivia. Al principio, los científicos creyeron que era una droga milagrosa, inclusive llegaban a inyectarla directamente en los nervios como anestesia local y facilitaba muchos de los procesos médicos. Y no todo se detuvo ahí, de hecho, en 1879 se crearon varios productos basados en esta hoja milagrosa y se dio toda una campaña publicitaria increíble, llamándolo el producto milagroso que te daba energía, te daba vigor. A veces hasta decían que te hacía más inteligente y más atento, mejor en los deportes, mejor en los estudios, mejor en la cama. Prácticamente no había una sola cosa negativa en esta hoja y todo el mundo tomó la decisión de crear todo un mercado y de hacer que este producto llegara a cada persona que fuera posible. Claro, fue en 1890 cuando alguien se dio cuenta de que si la mezclabas con varios productos químicos y la hacías un polvo y te la metías por la nariz, los efectos eran aún mejores. Creo que ya lo adivinaste, eran las hojas de coca y el producto de que te estoy hablando es la cocaína. Y justamente para cuando se vinieron a dar cuenta de que no solo no era peligrosa, no solo no era tan milagrosa, sino que era jodidamente adictiva y que tenía increíbles efectos negativos en la salud, ya habían cientos de millones de adictos a la cocaína en todo el mundo. Y todos estos científicos que tomaron la decisión de no investigar un poco primero, fueron los responsables de que al día de hoy todavía continúe uno de los problemas más grandes del mundo, que es la batalla contra las drogas. Solo me quiero imaginar la cara de uno de esos científicos cuando se empezó a dar cuenta de que las personas estaban dispuestas a atravesar una pared con la cabeza para conseguir un poquito de cocaína y se dio cuenta de que no era tan buena como él pensaba. Vaya, vaya, hijo de tu puta madre. Ahora bueno, dime, según tú, ¿cuál crees que fue la peor decisión de toda la lista? ¿Elegir al marido equivocado, vender ese pedacito de tierra o decidir vender ese polvo extraño que obtenías de esa hoja de Sudamérica sin antes verificar si tenía efectos realmente secundarios? Deja en la caja de comentarios tú qué crees. Gracias por ver este video completo. Yo soy Axtor. Recuerda, suscríbete que ya casi vamos a hacer 100. Dale like al video que le están dando poco like. Ya te lo dije. Deja tus comentarios. Cuenta un chiste. Sea como sea, muchísimas gracias por estar aquí. Yo soy Axtor y hasta la próxima.